Muy buenas tardes, amigas y amigos de todo Puerto Rico y la región sureste que nos escuchan por Caribe 106.5 FM. Esta es la W293DE, Caribe 106.5 FM, la voz de la región que transmite desde Guayama, Puerto Rico. Les saluda el doctor Alex Tirado Rivera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Magazine Cultural, edición para hoy viernes 19 de mayo de 2023. Y hoy estaremos dialogando con el doctor Miguel Ángel Virella Espinosa, profesor e historiador, y con él conversamos sobre la figura de Arturo Alfonso Schomburg, el Caribe en Nueva York. Sin embargo, tenemos que invitar a nuestro público radioescucha al primer Carnaval del Guamaní, que se estará celebrando este próximo domingo 21 de mayo desde la 1 de la tarde en la Plaza de Recreo de Guayama. Allí estarán en la tarima principal la organización secreta a la 1 de la tarde, Salsa con Clave a las 2:30, Johnny Rivera el Show a las 9 de la noche. Así que te esperamos con toda tu familia y es una invitación del gobierno municipal de Guayama. Hacemos nuestra primera pausa del día y cuando regresemos dialogamos con el doctor Miguel Ángel Virella Espinosa y con él hablamos sobre Arturo Alfonso Schomburg, el Caribe en Nueva York. Regresamos en breve. Desde el Sur TV, video, fotografía, live streaming, podcast, servicio de estudio para grabar, espacio creativo, diseño gráfico. Vive la experiencia desde el Sur TV. School Supply Center and Party Shop para tu fiesta de cumpleaños, boda o aniversario. Regalos, detalles, souvenirs de Puerto Rico y Guayama, envoltura de regalos, catálogo de materiales de oficina y escolar. Para los maestros, material didáctico. School Supply Center and Party Shop, una empresa guayamesa. Calle Calimano frente a la Plaza de Recreo en Guayama. De lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados hasta las 4 de la tarde. 787-866-6030. Visítanos en Facebook como Tienda Cumpleaños. Ediciones Bayoán, Arte y Cultura, casa editorial dedicada a la difusión de la cultura puertorriqueña, brindando los siguientes servicios: curaduría editorial y diagramación de libros, agendas personalizadas públicas o privadas, edición de cuentos en diseños personalizados, restauración digital de fotos o documentos antiguos. Consúltanos o infórmate por www.edicionesbayoán.com o a info@edicionesbayoán.com. Ediciones Bayoán, Arte y Cultura se une a este programa con una aportación para fines culturales y educativos con el lema "Quien conoce, ama, y quien ama, respeta y protege". No te debes perder la edición de Romance el Concierto, porque es dedicada a Camilo. Puede ser ingeniera. Camilo, en Romance el Concierto, este viernes a las 7 de la noche por Romance 92.1 HD3 en el oeste, Romance 1520 AM en la zona metropolitana, en el este, Caribe 106.5 FM, en la zona metro a través de QS 870 y en el sur de Puerto Rico a las 8 de la noche también, Radio Antillas 1130. Disfrútalo también por la aplicación AI Live Network. Y tú siempre conmigo, si llueve, si truena o si sale el sol, tú siempre me das tu buena energía. Eres música, risa, la voz que pone a pensar. Así es la radio de mi país, siempre a todas con mi gente, que por siempre nos dice: yo estoy contigo al 100. Si quieres celebrar, si en la casa quieres estar, si quieres reír o que te canten la verdad, yo estoy contigo al 100, contigo, contigo. Yo estoy contigo al 100, contigo, contigo. Yo estoy contigo al 100. Los 100 años de la radio. Yo estoy contigo al 100. Y no hay más nada. Yo estoy contigo al 100. Pa' que tú
lo sepa y donde quiera. Regresamos nuevamente a este su programa Magazine Cultural, edición para hoy, viernes 19 de mayo de 2023. En la tarde de hoy tengo la grata presencia de un querido amigo y un guayamés que reside en San Juan de Puerto Rico, pero que nunca ha desconectado de su lugar, de su ciudad natal, Guayama, Puerto Rico. Me refiero al doctor Miguel Ángel Virella Espinosa. Miguel fue durante varios años locutor radial de la antigua WXRF 1590 aquí en la ciudad de Guayama, ya cuando estaba en la calle Hostos, y también fue maestro, profesor de escuela en el Departamento de Instrucción Pública, posteriormente Departamento de Educación. Y Miguel también ha sido profesor universitario, se desempeña en la Universidad Interamericana, recinto metropolitano, como profesor de historia. De hecho, Miguel tiene una vasta credenciales académica importante, es doctor en historia de la Universidad Interamericana, recinto metropolitano, donde obtuvo allí su doctorado en Historia de América y ha trabajado diversos temas sobre nuestra cultura y nuestra historia puertorriqueña y del Caribe. Miguel, buenas tardes y gracias por estar con nosotros acá en Magazine Cultural en Caribe 106.5 FM. Gracias, Alexis, gracias. Sabes que usted es un educador, un historiador, no hay duda de eso. Y te doy las gracias por ese espacio cultural, Magazine Cultural, precisamente, es tan activo, porque ahí está la memoria, no solamente de Guayama, sino de Puerto Rico. Y esa gestión es una gestión cuesta arriba, pero tú la vas trabajando con disfrute, ¿verdad? Y yo te sigo, y me estoy hablando de eso. Pues te doy las gracias. Esta mañana, pues, estamos aquí en lo que podemos contribuir. Ya claro. Tú adelantaste el asunto, ¿no? Estamos acá, somos educadores también. Claro que sí. De hecho, Miguel tiene también un programa de radio allá en WIPR 940 AM, se llama El Conversatorio, y ahorita vamos a estar hablando un poquito sobre la radio puertorriqueña. Pero la entrevista con Miguel el día de hoy, por la cual lo he querido invitar, es para hablar un poco sobre la figura de Arturo Alfonso Schomburg, su trabajo cultural en el Caribe, que Miguel, el doctor Virella, ha publicado un interesante libro sobre la figura de Arturo Alfonso Schomburg. Y realmente esa figura de Arturo Alfonso Schomburg ha sido rescatada por los historiadores, y Miguel ha sido uno que en época reciente ha trabajado esa figura. Miguel realizó una investigación histórica bien interesante sobre el trabajo cultural, específicamente de Arturo Alfonso Schomburg. Pero Arturo Alfonso Schomburg, hablando un poquito sobre él, para que conozcamos un poquito más, nace en el año 1874, el 24 de enero, en San Juan de Puerto Rico, y falleció el 10 de junio de 1938 en la ciudad de Nueva York. De hecho, desde temprano, en la juventud de Arturo Alfonso Schomburg, pues emigró hacia los Estados Unidos buscando una mejor vida. Miguel, háblanos un poco de esa figura de Arturo Alfonso Schomburg en cuanto a su nacimiento, de dónde fueron sus padres y cómo se va y por qué se fue de Puerto Rico casi a finales del siglo XIX. Fíjate, Alexis, ese tema que tú traes, gracias a la doctora Aide Richard de Cardona, nuestra amiga y colaboradora, hombre etnógrafo, comienza ella a derribar errores en la vida de Arturo Alfonso Schomburg, error que cayó todo el mundo, hasta yo inclusive. Yo publiqué mi libro hace un tiempo, ¿no? Sobre la figura de él. Yo lo rastreé por el Caribe, por Cuba y todo, ¿no? Tan reciente como la semana pasada, doña Aide Richard de Cardona nos presentó este libro
la Universidad de Puerto Rico, donde ella comienza a derrotar los mitos y creencias que tenía la figura de Arturo Alfonso de Chombo. Y uno de hecho, lo había presentado en unos congresos hace unos años atrás en la Universidad de Puerto Rico, pero ya sacó su libro. Y uno de los señalamientos más contundentes que trae doña Aide en su trabajo es que no hay evidencia fáctica, yo lo sabía, yo lo investigué, de que Arturo Alfonso haya nacido en Puerto Rico. Viene de muchacho, a 2 o 3 años. Y lo más que uno encuentra cuando uno investiga en ese lugar es un acta de nacimiento donde viene su mamá, Josefa, de San Tomás, y lo inscribe, ¿verdad?, con su apellido, Jorge. Pero si coge el documento, está alterado, el Estado de Chávez, se le añade el apellido Schomburg. Esa añadidura está allí. No hay registro de nacimiento. Es posible que se abran teorías de que Schomburg haya nacido fuera de Puerto Rico, llega aquí a los 2 años. En la primera entrada que hace Mary Joseph a Puerto Rico, ¿verdad?, trae un niño como de 2 años. Es posible que ese niño haya sido Arturo Alfonso Schomburg, pero ella venía de San Tomás, ¿verdad?, que tú no vas a encontrar expediente aquí de que él nace en Puerto Rico. Muchas veces dicen que si es de Santurce, yo caí en esa situación también. Y todos los etnógrafos que... De hecho, en la internet también aparece el dato, claro. Y para abajo, y ella fue consistente con documentación. Así que yo les recomiendo, aparte del libro mío, ¿verdad?, Claro. el libro de doña Aide, doctora Aide Richard, que es una etnógrafa extraordinaria. Nuestra amiga es una mujer sencilla. Ok, esa situación está meridianamente clara. Recuérdate que nosotros como historiadores, pues nace eso es incidental, ¿verdad? La vida de esa persona una vez está en el sitio indicado, ¿no? Y en el caso de Arturo Alfonso Schomburg, que es un hombre de mucha contradicción histórica desde su nacimiento, su educación informativa. Lo que tenemos aquí es la figura de un hombre desconocida para ti y para mí, que somos estudiantes graduados, pasamos por universidad, pasamos por investigación, y yo no había dado con Arturo Alfonso como historiador. Yo he sido maestro de historia de Puerto Rico siempre, y yo me enteré de Schomburg ya tarde, lo estaba bajando la maestría. ¿Y en dónde estaba yo con este hombre? Porque el apellido, acuérdate, te va a confundir. Si te dicen, mira, Arturo Alfonso Schomburg, pues tú dices, pues ese tipo es alemán, blanco, tú jamás podrías pensar que es un tipo de la raza negra. De hecho, Miguel, una cosa interesante, el apellido Schomburg, ¿de dónde viene? Alemán. El fundamento de doña Aide desde siempre fue, porque ella es etnógrafa y ella es alemana, tiene ascendencia, los Richards son de Alemania. Y el mayor asentamiento de alemanes en Puerto Rico fue en Aguadilla. Y doña es de Aguadilla, una historiadora. Y ella le llamó poderosamente la atención, en uno de los congresos, ella le llamó poderosamente la atención Schomburg negro. Ella había conocido toda la historia de los Schomburg, que la gente blanca, eran navieros, que tenían dinero, pero entonces un Schomburg mulato como que no cuadra. Doña Aide, como historiadora, invitó a la nieta de Arturo Alfonso, ¿no?, supuestamente, y le indicó, mira, que vino también Dean era hijo era nieto de los Schomburg también. Ante esa duda, ¿qué hace doña Aide? Hágase un ADN. Y aquí lo estoy hablando de 8 años atrás. Se hicieron los ADN y le llegó a ella acá. No tiene relación. Dean, que es el Dean, que es bisnieto de Arturo Alfonso, supuestamente, se hizo un ADN con el papá de esta muchacha, ¿no?, de apellido Schomburg. Cuando bueno, no hay relación. En ese momento Dean dijo, sí está bien, pero yo estoy inconforme de eso. Entonces doña Aide, pues dice, no, pues si es así, no es relación. Pues también, háganse otro. Lo emplazó allí mismo en la conferencia, a Dean, ¿no?, un hombre negro, porque yo, ¿verdad? Y estas muchachas eran pues jóvenes alemanas, se hicieron otro. ¿Qué pasó? La misma cosa, no es relación. Dean lo aceptó. Ahí es que doña Aide comienza a montar la investigación de quién es verdaderamente el padre de Arturo Alfonso. No es alemán, no es de apellido Schomburg. ¿Qué pasa entonces? La madre en su momento, la mujer negra de San Tomás, cuando traía un muchacho, pues que es él, lo inscribió, como que nació en ese tiempo, pues obviamente la fecha también se pone en duda, porque no hay un registro oficial de nacimiento, igual que los españoles eran bien delicados en ese tipo de cosas. Pero ahí quedó.
Schomburg crece con su mamá en San Tomás, sus abuelos son santomeños, antes era una colonia de Dinamarca, viene a Puerto Rico, un muchachito, ¿verdad? Sabía del asunto, se educa aquí, tiene que cambiar, acuérdate que Dinamarca, San Tomás, igual que otras, Dinamarca eran protestantes, tiene que hacerse católico para poder entrar a la escuela de mago. Claro. Y ahí comienza su maridaje, ¿verdad? En algún momento eso fue una experiencia traumática en su educación, que los negros no tenían historia y qué va a hacer. Bueno, está bien. Sigue creciendo aquí, era un muchacho hábil, trabaja en la imprenta, trabaja de tabajero y comienza a desarrollarse. A la tierna edad de 17 años, Juana sale de Puerto Rico. Schomburg nace supuestamente en 1874 y se va en 1891. Se va con una carta que le envió una persona importante en su vida y comienza su living en Nueva York, acerca de los tabaqueros importantes. O sea que los tabaqueros eran unos intelectuales, eran trabajadores manuales, pero los tabaqueros tenían un lector al fondo de todo lo que pasaba en Europa. Y esa gente trabaja analfabeta, pero con una cultura extraordinaria. Y ahí Schomburg trabaja con los tabaqueros, trabaja también, sigue creciendo y se va a ir moviendo hacia la línea separatista, ¿verdad? Un muchacho que le gustaba escribir. Pero en ese entonces deja a su madre en Puerto Rico y comienza a moverse junto a Sotero Figueroa. Y Sotero Figueroa, mayor que él por unos años, lo adopta como amigo, ¿verdad? Y comienza la incursión hacia el separatismo de Cuba primeramente y Puerto Rico. Yo tengo una lista acá que tú vas a ver las mayores mentes que forman a Schomburg en su primera fase de moverse hacia la izquierda. Betance le llevaba 47 años, el doctor Betance. Sotero conoce a Betance en el Club de los Antilles, porque se hace secretario. Eugenio María de Hostos le llevaba a este señor, a don Alfonso Schomburg, 35 años. Estamos hablando de dos caballos, dos personas intelectuales sólidas, ¿no? Claro. Sotero Figueroa, su amigo, le llevaba 23 años. Y otra figura que estamos trabajando también, Pachín Marín, le llevaba 11 años. Acuérdate que él llega a Nueva York con 17 años. Claro, comienza a crecer porque se está nutrando esa gente. Sotero lo va moviendo hacia la idea separatista, porque Sotero tenía relación desde temprano con Martí. Y ya estaba el proyecto, se estaba trabajando en el proyecto de independencia de Cuba. De Cuba. Claro, de hecho, eran los tiempos, Miguel, perdón, eran los tiempos que ya estaba en 1895, había estallado la Segunda Guerra de Independencia Cubana. Y Schomburg como que estuvo ahí en ese entrejuego político, ¿no? Sí, no, estuvo tan cerca que Martí le pide a ese grupo separatistas, mira, yo acá he creado el Partido Revolucionario Cubano y hay una sección de ustedes, pero necesitamos ayuda financiera y ramificaciones del partido para que con el chavo, ¿verdad? Los tabaqueros que habían en Florida y aquí en Nueva York para sostener el proyecto separatista. Ahí entonces Martí llega y dice, pues hay que sacar un club para eso. Y se crea el club Las Dos Antillas. ¿No? Sotero funge como secretario de actas de ese club y hacían actividades, ventas, esos chavitos se los daban al Partido Revolucionario Cubano para que siguiera la escalada, ¿no? Toda esa experiencia que tiene Sotero de muchacho, de estas personas que le van a ir dando la ruta de la importancia del separatismo de Cuba y de Puerto Rico. O sea que esos datos son bien importantes. Siendo joven también ingresa a la masonería, ¿ah? Y recuerda que los masones históricamente es una sociedad muy particular en cuanto a la educación y a los bienes sociales. Y está ahí bastante tiempo porque eso le dio dirección como figura joven, ¿no? De pensamiento crítico. Y ahí se va a asociar con los intelectuales afroamericanos y cubanos y puertorriqueños. Y cubanos. En esa gestión, en algún momento, él se da cuenta
que como eran de separatistas latinos, él observaba que no había afroamericanos en esa organización y comienza un proceso para crear una logia que pudiera atender las necesidades intelectuales y educativas de los afroamericanos. Greenhouse, Masonry, la rescata, ayuda a la fundación y van las dos logias. Fíjate que si observamos a la figura de Arturo Alfonso, es una persona que va a estar mirando unos aspectos que el luchador tradicional pues no lo va a ver o no va a trabajar. Por eso es que el nacimiento de él pues no es un boom que se da de Puerto Rico. Él se consideraba puertorriqueño, se formó en Puerto Rico, conoció gente en Puerto Rico, ¿verdad? Y tenía ese tipo de experiencia. ¿Qué sucede? Con el apellido de él, Schomburg, de raza negra. Pero acuérdate que Schomburg en sus rasgos tiene rasgos de personas anglosajonas, blancas. Sí. O sea, es posible que ambos, por ejemplo, la mamá era santomeña, no hay problema. Pero el padre, debe haber sido blanco. Decir que es hijo de uno de los Schomburg de Aguaya, eso es lo que está en cuestionamiento, es lo que dice aquí doña Aide, porque hay unas dudas abiertas sobre eso. Schomburg es un hijo que la mamá lo va formando, la mamá no lo suelta, lo va formando hasta que lo saca de Puerto Rico y se ubica en Nueva York. Oye, Miguel, la escolaridad de Schomburg, ¿qué escolaridad tuvo Schomburg si él tuvo la oportunidad de en Nueva York ingresar a un instituto universitario o a la universidad? ¿Cuál es la preparación de él? No, él en Puerto Rico termina su grado, o sea, él se educa aquí con la mejor gente, ¿no? O sea, se forma aquí, domina bien el español, etcétera. Se mueve allá y era una persona que tenía habilidad para leer y para escribir. Pues entonces, ya en el idioma inglés, que él si viene de San Tomás, aunque no era como viene joven, si es que viene de allá, ¿no? Pues no dominaba tanto, pero ya inmerso en Nueva York, tiene que meterle mano en inglés y lo domina tanto. Ahí comienza a desempeñar varios trabajos, ¿verdad? Desde mensajero, ¿verdad? Desde secretario de actas, ¿verdad? No se movió para trabajar, para estudiar de noche, intentó estudiar Derecho. Carreras universitarias no terminó. Por eso es que la producción literaria de Arturo Alfonso Schomburg no es escritor de libros. Escribe muchos ensayos. Pero libros como esta gente de acá, pues no tiene un libro, 2, 3, no, tiene unos ensayos muy profundos sobre el tema del negrismo. Cuando le toca el asunto de la educación formal, pues él pues rehúsa un poco porque él no tiene ese diploma. Y él lo dice, no es un diploma para esto, yo soy investigador y yo tengo una colección para ustedes. Y eso pues le choca un poquito en esa situación, que él lo dice y lo resiente. Porque acuérdate que él se mueve en las primeras décadas del siglo XX, en el 10, 15. Hay un movimiento llamado el Renacimiento de Harlem, que eso era la intelectualidad afroamericana, ¿no? En Harlem, sus trabajos pictóricos, sus trabajos escritos, poemas, 20 cosas. Schomburg, ante esa, porque era un conglomerado de intelectuales serios, pues se mueve como colaborador, porque ya, aparte de esa situación, él comienza a hacer acopio de las mejores manifestaciones culturales de los negros, no solamente en Puerto Rico, es un paso aparte, en los Estados Unidos, en América, en Europa, y comienza a hacer acopio, ¿no? Sí. Una biblioteca extraordinaria que después la va a vender. O sea que el conocimiento él lo tenía, y los materiales de fuente primaria los tenía él. Y él prácticamente con el salario que tenía compraba las obras, no importaba. Era un hombre y leía mucho. Y los libros los tenía en su casa. Lo sorprendente de esto es que en algún momento él esa colección tan vasta que tenía de libros escritos por intelectuales negros en el mundo, la vende casi regalada a la Carnegie Foundation, $10,000 pesos. No era mucho, pero no era tanto. Un elemento que hay que destacar de Arturo Alfonso, porque lo que me llama la atención es que no tenía el sentido de especulación. Los intelectuales decían, pero ¿cómo tú vas a regalarle eso
a la fundación, son millonarios. Y está bien, perfecto, yo no sé, hay que valer más. Pero mi intención es que como lo adquirió la Biblioteca de Nueva York, ese documento tengan acceso a los puertorriqueños que están aquí, a todo el mundo que quiere estudiar sobre nuestra cultura, y está ahí, que yo perdí, no hay problema. Y ese espíritu de filantropía es lo que me llamó a mí la atención para el trabajo que yo presenté, ¿verdad? Más ampliación, ¿no? Sobre su trabajo en el Caribe. La presencia de Somos en el Caribe no es que va a escribir, no, él se da cuenta que el negro en el Caribe no es el negro que está en Estados Unidos, porque la parte económica está estrangulando a los grandes artistas y escritores del Caribe, de Jamaica, de Cuba, de Haití, ¿verdad? Y dice, caramba, mi posición, en vez de yo compartir intelectualmente, es ayudarlo, porque ya había una relación. Y en esa relación, fíjate, trasciende el asunto de la intelectualidad. Su trabajo no solamente es cultural, es humanístico, porque él se da con la siguiente situación. Jacques Romain, que es un intelectual joven haitiano, ¿verdad? Pues era un disidente, es el que funda el Partido Comunista en Haití, ¿verdad? Y él se mueve a esta república en los años 29 y 30 y encuentra que Jacques Romain lo meten preso porque es comunista, ¿verdad? Entonces eso le chocó y lo a Estados Unidos lo consultan para que su voz, una voz clara, diáfana, fuera intercesor para la libertad de este hombre. La figura de Marcus Garvey, jamaiquino, controversial, ¿no? En los Estados Unidos, Marcus Garvey, jamaiquino, era un orador, un tipo buena, pero era un racista extraordinario del GB, ¿no? Y crea en los Estados Unidos, en el mundo, la organización compuesta por negros más grande, la United Negro Independent Association. Mire, tenía capítulos en todos lados, ¿verdad? Pero era un discurso fuerte y no era muy recibido en los Estados Unidos porque le metía presión a la organización de Estados Unidos en el mundo, ¿verdad? Tenía capítulos en todos lados. Y en Cuba lo querían, pero a distancia. En su momento, Marcus Garvey se buscó un problema con las autoridades federales, porque creó una línea de barcos y qué sé yo, y se puso a vivir como un rico. Y le montan un carro que lo meten preso hasta que lo cancelan. ¿Quién estuvo presente sobre la figura de Marcus Garvey? No sé si. Miguel, vamos a hacer nuestra segunda pausa del día y cuando regresemos vamos a entrar al tema del trabajo cultural en el Caribe. ¿Cuál es la importancia de Alfonso Arturo o de Arturo Alfonso Schomburg en cuanto a la relación del Caribe se refiere? Hacemos nuestra segunda pausa y regresamos en breve con este interesante conversatorio con el doctor Miguel Ángel Virella Espinosa. Regresamos en breve. Ediciones Bayoán, Arte y Cultura, casa editorial dedicada a la difusión de la cultura puertorriqueña, brindando los siguientes servicios: curaduría editorial y diagramación de libros, agendas personalizadas públicas o privadas, edición de cuentos en diseños personalizados, restauración digital de fotos o documentos antiguos. Consúltanos o infórmate por www.edicionesbayoán.com o a info@edicionesbayoán.com. Ediciones Bayoán, Arte y Cultura se une a este programa con una aportación para fines culturales y educativos con el lema: quien conoce ama y quien ama respeta y protege. No te debes perder la edición de Romance el Concierto, porque es dedicada a Camilo. Puede ser ingeniera. Camilo, en Romance el Concierto, este viernes a las 7 de la noche por Romance 92.1 HD3 en el oeste, Romance 1520 AM en la zona metropolitana, en el este, Caribe 106.5 FM, en la zona metro a través de QS 870 y en el sur de Puerto Rico a las 8 de la noche también, Radio Antillas 1130. Disfrútalo también por la aplicación AI Live Network. La radio de mi país, siempre a todas con mi gente, que por siempre nos dice: yo estoy contigo al 100. Contigo, yo estoy contigo al 100. Los 100 años de la radio. Yo estoy contigo al 100. Y donde quiera.
Regresamos nuevamente a este su programa Magazine Cultural, edición para hoy viernes 19 de mayo de 2023. Y seguimos en compañía del doctor Miguel Ángel Virella Espinosa, quien nos está hablando sobre la figura de Arturo Alfonso Schomburg, una figura definitivamente importante en los primeros años, la primera década, primeras 3 décadas del siglo XX en los Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Nueva York, y los trabajos que Arturo Alfonso estuvo realizando allá. Miguel, en tu libro tú tratas el tema del trabajo cultural de Arturo Alfonso Schomburg. ¿En qué consistió ese trabajo cultural de Arturo Alfonso? Y de hecho, hay un detalle bien interesante también en tu libro que tú lo destacas, y es que ya para la década del 20, en la ciudad de Nueva York, había más de 100,000 puertorriqueños allí. Eso es interesantísimo. Yo creo que esa es una gran aportación que tú le has hecho a nuestra historia, por darle verdad ese dato. ¿Qué era lo que estaba pasando en Nueva York en ese momento? Sí, no había Entonces, duda. Arturo Alfonso estuvo en esos trabajos culturales. Como dije, Schomburg es una figura camaleónica, o sea, tú no sabes para dónde se va a mover. Aún estando en Nueva York con la diáspora de los 100,000 puertorriqueños, Schomburg no convivió con esa gente. Se fue a vivir para Harlem. En Harlem. Schomburg no se casó con una puertorriqueña de Barranquita ni de Ponce de Guayaba. Se casó con una afroamericana en Harlem. Todas de nombre Elizabeth. Cuando yo hablo de la parte del trabajo cultural de Arturo Alfonso Schomburg en el Caribe, hago referencia a que él no estaba activamente en el periodismo en el Caribe, ni estaba desarrollando obras literarias en el Caribe, porque el Caribe, Cuba, Santo Domingo, Haití, ya tenían una distancia sobre nosotros, sobre el tema negrista, el tema de negritud. Él le interesa ese descolle, ¿verdad? Y ya mismo te voy a decir la contradicción que pasa con Schomburg y nosotros. De Jamaica, de Haití, Puerto Rico y de Cuba, de esas islas del Caribe, con quien más desarrolló empatía fue con Cuba. ¿Por qué? Porque Cuba ya tenía una experiencia bastante adelantada sobre la movida del negro en la sociedad cubana. Sabía que estaban discriminados, no había duda. Y dentro de ese marco los cubanos desarrollaron una literatura extraordinaria y desarrollaron su experiencia con África, y tenían clubes y tenían periódicos, ¿verdad? Atenas, el Club Atenas era un club liderado y montado por negros, hombres y mujeres, ¿verdad? Y tenían ese activismo, tenían una línea dentro del Diario de la Marina, que era un diario español conservador, ¿verdad? Pero uno de los negros, llamado Gustavo Urrutia, tenía un espacio dedicado a los africanos. Y en ese movimiento Schomburg lo desconocía hasta que visita Cuba en los años 30, en el 32. ¿No? Ya vimos que él se entera en algún momento que los negros interesaban vender sus obras, ¿dónde? En los Estados Unidos. Entonces Schomburg comienza ese trabajo desde la distancia, entonces va moviéndose hacia ese lugar, ¿verdad? Se da cuenta de un gran pintor llamado Pastor Algudín, negro, un pintor extraordinario, pero todas sus obras estaban montadas en Europa. Y él va a Cuba y lo conoce. Hace una mancuerna con él y dice, mira, yo quisiera que tú presentaras en los Estados Unidos. Yo no tengo medios. Escucha, le decía, escúchame, tú eres una persona que ha puesto tu trabajo en las mejores museos de Europa y Estados Unidos, que está más cerca. Yo puedo promover y mover y mercadear todo. Ya, pues perfecto. Perfecto, ¿no? Así pasó. Yo voy a bregar con los gastos, te quedas en casa. Y se quedó en su casa y como Schomburg ya estaba en la cuestión de los libros y conferencias y bibliotecas, le consiguió sitios de exhibiciones con la Harlem. Harlem era una entidad sin fines de lucro y le recogió unos chavitos. En uno de los apuntes que hace Pastor es que no hablaba inglés. Entonces, como Schomburg era un hombre ausente,
Cuando él se iba a hacer tantas cosas de la librería, se quedaba el pastor en su casa y no podía comunicarse con gente. Pero se disfrutó el asunto, mercadeó su obra. Esa actitud filantrópica es lo que yo llamo su trabajo cultural en el Caribe. ¿Verdad? Porque él se trajo las obras para mercadearlas acá, por la necesidad tan amplia que tenían estas personas, estos pintores negros, de que sus obras descollaran. Asimismo, eso también con la figura de Nicolás Guillén. Y decir Nicolás Guillén, que era un decano de la estructura y el desarrollo cultural de cubano, porque coincide y se da cuenta de la grandeza que tiene Nicolás Guillén, escritor serio cubano. Y Nicolás Guillén le plantea a Schomburg en su momento: mire, Arturo Alfonso, me enteré de usted, yo estoy aquí en Francia y me gustaría llegar allá a Estados Unidos para mercadear mi trabajo intelectual. Pues no hay problema. Comenzó Schomburg a hacer gestiones para traerlo acá, no solamente conseguir una beca, una ayuda, un paso a la universidad para que él pudiera trabajar aquí. Entonces, ¿de quién se vale Arturo Alfonso Schomburg ya antes de morir? De dos figuras importantes. ¿verdad? Se da cuenta Arturo Schomburg de un intelectual que trabaja aquí en la UPI en los años 30, de apellido Paté. Ese me tuvo tan interesante. ¿De dónde era ese del doctor? Ese era norteamericano, no sé si era de Kentucky, pero daba clases. Trabajaba en Río Piedra. En Río Piedra en los años 30. 30, correcto. Daba el curso de Historia de Estados Unidos del Caribe y algunos cursos, pero la parte de la negritud no tenía y quería profundizar cómo se movía, cómo estaba la forma intelectual de los negros en el Caribe. Schomburg se entera y comienzan a cartearse, ¿verdad? Y en su momento el Paté termina su compromiso y se va para el ejército, ¿verdad? Era un militar. Y viene la solicitud de Guillén a Schomburg: mira, yo necesito a ver cómo yo puedo llegar allá a Estados Unidos, porque yo sé que yo voy a pegar, por ejemplo, yo veo con eso. Contacta a Paté, que está en inmigración, y le plantea: mira, ¿cómo yo puedo hacer para que un colega mío que se fue a París entre al escritor norteamericano para que lo meta a Puerto Rico? Pues el tipo se va a investigar. Otra figura que utiliza Arturo Alfonso Schomburg se llama Nancy Cunard. Hay que estudiar la historia de Nancy Cunard, porque ella era hija de los Cunard, de esa gente millonarios ingleses que tenían una línea de barcos de transatlánticos. Cunard, sí, correcto. Y esa muchacha era la disidente de ese grupo, era terrible, extremadamente liberal. Y ella tenía una fijación con los negros, con el jazz, con todo ese tipo de cosas. Y de hecho, uno de los trabajos más serios sobre la historia de los negros lo produjo Nancy Cunard, trabajó un volumen de 2000 páginas, que cogió todo lo mejor del Caribe y del mundo, sí, y lo concentró en ese libro que pesa muchísimo, el libro escrito de Schomburg, y lo publicó. Se llama Negro, millonario. Pues le consulta a Nancy, mira, ella estaba en París. Allá yo tengo un amigo que se llama Nicolás Guillén, cubano, un intelectual, y él quiere salir de ahí. Mira cómo tú lo ayudas. Allí estaba también un poeta laureado de la Federación Internacional llamado Hirsch, ¿verdad? Y se encuentran los tres y monta la mancuerna para que él venga acá, ¿verdad? O sea que el trabajo de Schomburg en el Caribe precisamente estriba en ver cómo era la calidad intelectual de esa gente que no tenían la salida, porque el mercado era como ahora, ya no quiere ir a Estados Unidos, tienen que estar viviendo, ¿verdad? Y él dice: si no, está bien, pero ellos no pueden salir. En Jamaica le pasó lo mismo, ¿verdad? En Jamaica se da cuenta de un escultor extraordinario llamado Alvin Marriott, que era un escultor que toda la escultura que se hacía, la hacía él se contacta con Alvin Marriott, y él me dice: sí, yo lo conozco a usted. ¿Y qué usted quiere? Pues yo quiero que se mercadee tu trabajo. Era un escultor en Nueva York. Yo soy estoy a cargo de la colección más grande de los africanos del mundo, sus trabajos, y usted es digno de eso. Y se plantearon el mismo problema: no tengo la capacidad económica para ir para allá y me va a mover mi obra, ¿verdad? Muy agradecido, pero tampoco pasó el tiempo hasta que lo proceso. O sea, ese trabajo de filantropía es importante porque Schomburg sabía, ¿verdad?,
que en la parte de redacción y grandes libros intelectuales, ahí tenemos a William Edgardo Dubois, que era el filósofo más serio que había en los Estados Unidos. Era un historial, el primer negro que se gradúa de Harvard. Tenía la figura de Booker T. Washington, que es el que funda, ¿verdad?, una institución para la educación vocacional del negro. Tenía la figura de Langston Hughes y otros más que eran escritores ya probados. Schomburg se inserta en ese grupo, sabiendo que no tiene la capacidad, pero se mantiene ahí, ¿verdad? Esa situación capacita a Arturo Alfonso Schomburg para ser considerado para puestos culturales, sin formación académica ninguna. En el 11, The Negro Society for Historical Research, la sociedad para buscarla de investigación de lo que ha hecho el negro en la presidencia. En el 18, secretario de la Gran Logia. En el 20 al 29, presidente de la Academia Cultural del Negro, American Negro Academy, o sea, sin acreditar estudios universitarios. ¿Por qué descolló él en esa organización? Por su dedicación, por su seriedad, por su transparencia, por su deseo de colaborar. Oye, Miguel, a mí me necesariamente tengo que llegar a la figura de Muñoz Marín en ese periodo, porque tú sabes que Muñoz Marín estuvo en ese periodo de los años 20, estuvo viviendo en Nueva York, precisamente. Sí. ¿Hubo alguna conexión entre Schomburg y Muñoz Marín? No la hubo, ni se conocía, ni la necesitaba. Es más, allí los Schomburg tenían galerías y todo, y él mantuvo distancia porque él sabía que no procedía esa gente, o si no sabía, mantuvo distancia, ¿no? De Muñoz, que se ubicaba en el Vanderbilt, ¿verdad? Acuérdate que Muñoz empieza su formación académica universitaria y no termina. No lo termina, correcto. Pero eso no es un filósofo, ¿no? Pero no Muñoz, el artista negro, ¿verdad? Jared Hollywood, Juan Hernández. Juan Hernández era un caballote negro, ha nacido acá. No, sí, pero era puertorriqueño. Tampoco se conocieron. O sea que Schomburg, como dije, desde el principio mantuvo distancia, porque no quería explicación de su vida, y hay una ausencia bien marcada, por eso quería hablar de este capítulo. De todos los trabajos culturales sobre el negro que hizo Schomburg en el Caribe, no hay nada que le haya hecho por Puerto Rico. Escribió unos ensayos, ¿no? Sobre el Cordero y qué sé yo qué. Pero él se va de Puerto Rico en el 91. En el libro de doña Aide, yo planteaba que él no regresaba a Puerto Rico. Y ella alega, con mucho cuidado, que él regresa a Puerto Rico en el 6. Poca evidencia, ¿verdad? Ellos no se quedan por allá. De Puerto Rico sabía muy poco, porque él le pedía a personas intelectuales que le mandaran libros de Puerto Rico sobre historia general y estos para su biblioteca de Nueva York, ¿verdad? Que se convierte después en el Centro Schomburg. Fíjate que en Puerto Rico, como él no regresó, por esos movimientos culturales, por ejemplo, la figura de Albizu Campos. Que también estaba allá en ese periodo. Para los años estamos hablando, claro. De los años 30, eso estaba encampanado. Claro. Estaba encampanado tampoco. Él sí, una vez sale de la corriente separatista, como secretario del Club Dos Antillas, que era un brazo del Partido Revolucionario Cubano, pues llega a la década del 98. ¿Y qué sucede? Ese es el trauma del 98, ahí embarataron todo, ¿verdad? Se quedaron con Cuba, el Partido Revolucionario Cubano se hizo canto, después se sacó los pedazos. En el caso de la sección de Puerto Rico, a la cual estaba empujando Dos Antillas como club, pues también tenía sus problemas. Porque acuérdate que Martí, hay un paralelismo acá de los patriotas nuestros caribeños. Martí es la figura más importante del independentismo cubano. No vio la creación de su país porque muere antes. Betances es la figura más fuerte que tiene el independentismo en Puerto Rico. Claro. Muere igual. Y en Santo Domingo pasa lo mismo entre independencia, ¿no? En el caso del independentismo, ya una vez se da la invasión a Puerto Rico, el proyecto separatista de Puerto Rico y de Cuba cae en manos de una figura que era muy amiga de Betances, Estrada Palma. Tomás Estrada Palma.
Exacto. Era una persona que no había duda que era un revolucionario. Pero él se había formado en Estados Unidos, en Nueva York, educado, ¿no? Y era pro Estados Unidos. Hay un enfrentamiento, creo que yo voy a buscar, porque estoy trabajando a Sotero Figueroa, entre Sotero Figueroa, que era el editor de Patria era el órgano, el periódico del Partido Revolucionario Cubano, el periódico. Y él, como Sotero tenía una imprenta, pues Sotero era durísimo en ese aspecto. Pero va a chocar con la figura de Estrada Palma en cuanto al radicalismo independentista, al punto que digo, o te alineas con nosotros, que es lo que hace. Se retiró, pero entonces está la siniestra, otra figura que tú bien conoces, llamado Julio Ena. Sí. Julio Ena, se forma también académicamente, amigo de Betance, se cartean de la correspondencia ahí, pero Julio Ena se cambia en su momento. Julio Ena fue la figura más fuerte que tuvo dentro de la sección de Puerto Rico y dentro de Dos Antillas. Era el más visual porque era un médico, intelectual, independentista, conocía a Betances, pero con la década no entiende que todo eso se fue al suelo. ¿Para qué vamos a tener aquí? No, vamos a parar la sección de Puerto Rico del Partido Revolucionario. Interesante. Oye, Miguel, interesante la figura de Arturo Alfonso Schomburg. A mí y se me ocurre preguntarte en este minuto, en un minuto, Miguel, ¿por qué Arturo Alfonso Schomburg desapareció de nuestro panorama historiográfico y lo rescatamos hace apenas cuando sale tu trabajo sobre Arturo Alfonso? Eso tiene muchas vertientes. No solamente yo, la historiadora doña Aide Richard, que es una etnógrafa extraordinaria, la gente, los historiadores aquí, esa figura desapareció de nuestra formación como estudiante. Era un compañero que no lo sabía que era puertorriqueño. Porque no se discute si viene de San Tomás o no. Lo que se discute en este momento, la figura de Arturo Alfonso, ¿no? Claro, y el legado cultural y el trabajo que realizó en Nueva York. Estamos viendo eso, tú sabes, debe ser, no es para discutir con nadie la grandeza de él, ¿no? Es eso mismo, aquí, empezando por la formación del Departamento de Educación, nuestros maestros son unos héroes, ¿no? Porque trabajan y qué sé yo qué, puedo saber, pero son unos héroes. En el currículo nunca ha estado la figura de los negros. Un libro que llegó los otros días fue la compañera Ivonne Dennis, que la tengo la semana que viene en mi programa, que hace un trabajo muy serio y que quiere que ese trabajo de los negros esté en el currículo. Puerto Rico, en ese aspecto, no se ha trabajado adecuadamente con la figura del negro. El de Guayabo, que tú lo conoces muy bien. Búscate qué le pasó a Párez Mato cuando comenzó a escribir sobre el negro. Tuvo problemas con los intelectuales de la Yupi, y Palés, un hombre blanco, escribiendo de la cultura del negro y el baile, ¿verdad? Fue cuestionado, dicho sea paso. Fue cuestionado. Claro. Entonces, ¿quién conocíamos al negro? Pues la bomba y la plena, la negra mal vestida, no sabía hablar, esa cultura peyorativa. Por eso es que muchas veces eso hay que rechazarlo con energía, por sin insulto, con educación, ¿verdad? Y en Puerto Rico, de las Antillas, era la que menos trabajaba hacia eso. Porque si nos acercamos a Haití, que se ganó su independencia a tiro limpio, pues es otra cosa, ¿verdad? A tiro limpio. Nos acercamos a Cuba, que tiene una trayectoria cultural muy grande de los afrodescendientes, pero también tiene un nivel alto afroamericano. Claro, otro trabajo que estamos haciendo, bueno, lo vas a conocer, es que yo estudié el racismo en Cuba, era visceral. Pero en su momento, unos grandes intelectuales decidieron reclamarle al gobierno. Recuerda que Cuba comienza su agencia en el 1902, La Palma. Se repartían los puestos políticos para los blanquitos y para los mulatos. Los negros que trabajaron en la Manigua de Independencia, no. Se quedaron a un lado. Por eso, ahí los intelectuales, vamos reclamando, crearon una entidad, el Partido Independiente de Colón. Para ellos, primero, reclamamos que los negros que nos pagamos allá nos den un break también al gobierno.
Entonces, ese partido comenzó a coger velocidad y se un partido fuerte. ¿Qué hacen los dirigentes? Preparan a un legislador negro y le crea una ley que hacía incompatible un partido estrictamente formado por negros. Y lo descabezó. Cuando tú lees la realidad, por este partido no establecía diferencia. Nuestra aspiración no es que seamos negros, es que nos den participación en los senos de gobierno, al punto que la enmienda Morúa, en el 12 se levantaron, porque ellos entonces se van a protestar con energía, ¿no? O sea, se limpiaron todo. Oye, Miguel, en estos últimos minutos y brevemente, rapidito, tus reflexiones sobre la radio. Tú tuviste muchísimo o varios años siendo parte del equipo de trabajo de la antigua WXRF 1590 en Guayama. ¿Cómo tú ves la radio hoy día comparado en aquel entonces cuando tú estuviste en los años 60 en la XRF? Una experiencia hermosa. La gente se impresionaba por la voz de uno. ¿Tú estuviste con la familia Fuster? Sí. Esa gente gracias a ellos, uno tuvo esa oportunidad. Y a mí me encantaba, no el salario que pagaba, porque yo iba con 11, 12 pesos, no, la oportunidad. ¿Verdad? Yo trabajé en la FM, en la M, bailables y 20 cosas. Sí. Y era otra cosa. Siempre cuando me pasaba, trabajé en otra radio también. Pero es otra cosa, claro, es sacrificado, pues tener su seriedad, ese micrófono, es fácil. Pero es un medio que penetra tanto, la radio lo penetra tanto, que estamos en mayo, el mes de la radio, ¿verdad? Sí. Yo desde esta tribuna que tú me has dado, le doy las gracias y solicito y la invito a un programa que yo tengo en WIPF Radio 940. A Conchi León, está cumpliendo sus 50 años en la radio. 50 años en la radio, una mujer no es fácil. Lo difícil que se le hace a las mujeres. Para Conchi estuvo navegando por ahí, que la amo y la aprecio. Y a ti, hermano, usted tiene una encomienda, usted se lo disfruta, porque usted no es un trabajo, porque usted está encarnado. Y no solamente radio, usted sigue escribiendo y sigue publicando. Y yo abrazo y los respeto. Gracias por esta oportunidad. Pues Miguel, caramba, agradecido por esta oportunidad. Qué bueno que tuvimos la oportunidad de dialogar sobre la figura de Arturo Alfonso Schomburg. Sí, nos quedamos, tenemos que otro programa adicional sobre la figura de Schomburg. Así que, Miguel, te escuchamos por 940 AM los viernes a las 11 de la mañana en el conversatorio. Y yo lo escuché a usted también en el Magazine Cultural. Pues gracias, Miguel. Un abrazo, gracias. Bien, para adelante. No te debes perder la edición de Romance el Concierto, porque es dedicada a Camilo. Puede ser ingeniera. Camilo, en Romance el Concierto, este viernes a las 7 de la noche por Romance 92.1 HD3 en el oeste, Romance 1520 AM en la zona metropolitana, en el este, Caribe 106.5 FM, en la zona metro a través de QS 870 y en el sur de Puerto Rico a las 8 de la noche también, Radio Antillas 1130. Disfrútalo también por la aplicación AI Live Network. Agradezco la participación del doctor Miguel Ángel Virella Espinosa, quien nos habló sobre la figura de Arturo Alfonso Schomburg, una figura histórica, interesante en el movimiento cultural del Caribe allá en la ciudad de Nueva York. Será hasta el próximo viernes. Que tengan todos un buen fin de semana y que disfruten las actividades de este fin de semana en el Carnaval del Guamaní en Guayama. Lo próximo, Romance el Concierto con Alan Corales. Y a las 8, música variada hasta la madrugada. Que pasen todos muy buenas noches.